cómo va a funcionar efectivamente la aplicación del feriado Morazán que está por venir. En primer lugar, hay que entender que estamos en medio de una pandemia que, como lo hemos visto, países como España, Francia, Italia, están teniendo problemas porque tienen rebrote. Eso no va a ser ajeno en Honduras. En Honduras es probable que tengamos también un rebrote, ya lo vamos a ver ahorita estadísticamente, algunas filminas de cómo estamos. De hecho, hoy tenemos inclusive más casos que en picos anteriores, donde ustedes vieron colapsados los hospitales, pero tenemos mucho mejores condiciones para atender la pandemia. Tenemos más hospitales, tenemos más camas, tenemos triajes, tenemos brigadas, tenemos medicamentos que sabemos que tienen una interacción, ¿verdad?, sobre el comportamiento del virus si se toma temprano, ¿verdad? Pero por otro lado, también tenemos el otro efecto de la pandemia, que es el efecto económico. Probablemente Honduras va a cerrar con un cierre de una caída de 7%, y el sector turismo en esa caída es el más afectado de todos los sectores económicos del país. Entonces tenemos que hacer un feriado que sea diferente, y hay que decirlo así. Los hondureños no vamos a tener un feriado normal como lo hemos tenido siempre. Va a tener que tener condiciones especiales, que la gente pueda relajarse, pero sabiendo, como lo decía el doctor Lara el día de ayer, en la reunión de SINAGER, que el COVID no tiene vacaciones. Por lo tanto, las medidas de bioseguridad de la población hondureña tampoco pueden tener vacaciones. Tenemos que asegurarnos de andar con mascarilla, de cuidar los metros 1.5 a 2 metros de distanciamiento social y lavarnos constantemente las manos. Así que con esto vamos a dar las explicaciones hoy. Vamos a darle la palabra al ministro Max de Copeco para que dé indicaciones. Después el doctor Mejía dará indicaciones que tienen que ver con el tema epidemiológico y vamos a dar las indicaciones del feriado Morazán. Ministro, ¿no? Referente al feriado morazánico, Copeco, SINAGER y CONAPREM ha tomado las siguientes determinaciones y acciones para garantizar la movilización masiva en este feriado morazánico. Lo primero es que vamos a tener más de 37,000 personas en diferentes puntos del país, en los puestos necesarios para poder atender a la población de manera rápida, de manera eficiente. Quiero mandarle un saludo grandísimo a cada uno de los representantes de estas instituciones que están al servicio y que no tienen vacaciones tampoco, que van a trabajar y ponerse a la disposición de las emergencias que puedan ocurrir durante esta semana y este feriado morazánico. También la distribución de 1.830 puntos de control a nivel nacional. En el 2018 teníamos 826, en el 2019 1.596 y para el 2020 habrán 1.830 puntos de control a nivel nacional. Y estos puntos de control están integrados porque la red hospitalaria a nivel nacional está identificada. Y si llegáramos a tener una emergencia en carreteras, ya los equipos de CONAPREM están listos para poder llevar estas emergencias a la red hospitalaria más cercana, identificados los triajes. También, por si tenemos personas con síntomas de COVID-19 o alguna emergencia, también pueden ser trasladados a triajes o otros centros de atención para el COVID-19. Gracias. Actual epidemiológica de la COVID-19, dándoles a conocer también que esta misma información es la que ha venido trascendiendo
cada semana y de la cual muchos de ustedes ya están conociendo periódicamente. En esta diapositiva les mostramos cómo hace 10 días, es decir, en la semana epidemiológica número 42, el país, de acuerdo a los indicadores que los hemos identificado por colores, se marcaba de una manera tal que muchos departamentos se ubicaban en un color rojo, que significa un alto nivel de riesgo de adquirir o de transmisión de la enfermedad. Esto fue en la semana epidemiológica número 42. Reconocemos que el trabajo de los triajes, el trabajo sobre todo de las brigadas médicas, ha ayudado mucho a muchos departamentos, a muchos municipios, de tal manera que para la semana 43, es decir, hace una semana, se reduce el número de departamentos que se encuentran con ese nivel de alto riesgo que está identificado con el color rojo. El color amarillo es el segundo nivel de riesgo alto, luego está el color blanco, posteriormente el color azul y el mejor es el color verde para efectos de interpretación del nivel de riesgo en cada departamento del país. Estamos conscientes que estamos en un nuevo incremento en el número de casos, y esta diapositiva muestra el trabajo con los datos que la Secretaría de Salud nos proporciona. Se ha realizado este análisis y determinamos cómo el primer incremento importante que sucedió más o menos alrededor del día 140 después de que se confirmó el primer caso, que esto fue alrededor del mes de junio. Hoy, alrededor del día 200, nos encontramos de nuevo con un pico importante en el número de casos. Vale decir que la situación de este incremento estamos considerando podría ser bastante amplio, pero a Dios gracias, hoy en día la situación de la capacidad de camas, la capacidad del personal de atención, la capacidad del laboratorio, la atención se ha fortalecido de tal forma que ya no es la misma condición de atención que teníamos en aquellos momentos cuando inició allá por el mes de marzo la situación de la pandemia en el país. Hoy en día, gracias a la información que nos genera el segundo nivel de atención sobre las camas hospitalarias, la atención de camas hospitalarias, en este momento, para la semana 43, podemos reflejar que los datos son favorables en el sentido de que tenemos un porcentaje bajo de ocupación de camas, tanto de camas habituales o regularmente contadas en los hospitales, como aquellas camas que han sido identificadas únicamente para atención de pacientes COVID. De tal manera que apenas para esta fecha del 25 de octubre, la ocupación de camas COVID estaba alrededor del 31% a nivel nacional, y la ocupación general en todos los hospitales era de un 36%. Con esto damos a conocer que la forma en cómo vamos a afrontar estos días morazánicos y el incremento que ya está presente en el número de casos, estamos en mejores condiciones, repito, como lo estábamos hace algunos meses. Es importante mencionarles que se ha analizado y se ha encontrado en los datos que la Unidad de Vigilancia de la Salud de la CESAL nos proporciona una reducción importante tanto en las tasas de mortalidad general, letalidad y de morbilidad, pues sí se sigue incrementando porque esa es la tasa que detecta el número de enfermos, pero la tasa de mortalidad general y la tasa de letalidad, esta está en una reducción importante y producto de todas las acciones que se han venido realizando, y también no demeritar la forma en cómo la población responsable ha estado al frente de su enfermedad y respondiendo al cuidado de su familia o de su núcleo familiar. De tal manera que esperamos que este feriado morazánico se mantengan siempre después de este feriado, se mantengan estos niveles y estas tasas de mortalidad y de letalidad hacia la reducción, situación que estaremos constatando a través de los análisis que seguiremos realizando en la unidad de epidemiología SINAGER.
Buenas tardes. Como bien lo decía el doctor Vigía, es muy importante sobresaltar el caso de disminución de los pacientes que hemos tenido con COVID, no solamente en los centros hospitalarios como él lo manejaba, pero también en las atenciones prehospitalarias que hemos tenido por parte de las ambulancias, ya sea de Copeco y de las otras instituciones que conforman lo que es el CONAPREM. Cabe mencionar lo importante que es decir que a inicios de esta pandemia, cuando comenzamos con los traslados en abril de este año, trasladamos aproximadamente 350 pacientes a los diferentes centros asistenciales, teniendo nuestro mayor pico en el mes de julio, donde se trasladaron 876 pacientes. También es importante hacerles saber que estos pacientes iban totalmente comprometidos, su sistema respiratorio estaba muy comprometido, tuvimos que interactuar y poner mascarillas de alto flujo en nuestras ambulancias para que los pacientes no pudieran fallecer y poderlos llevar con vida a los triajes y a los centros hospitalarios. Hoy en día, en este mes de octubre, estamos contentos porque únicamente hasta la fecha del 27 de octubre se han trasladado 289 pacientes. Eso es un poco más del 50% de disminución de los pacientes trasladados, ya sea a los centros de triaje o a los centros hospitalarios. Entonces, estamos haciendo las cosas bien, los pacientes están comprendiendo el compromiso de la enfermedad. Tenemos espacio en los centros hospitalarios, tenemos espacio en los triajes y tenemos la disposición y la capacidad para trasladar a estos pacientes en los vehículos de emergencia que están totalmente capacitados para poder llevarlos con vida a los centros asistenciales. Gracias. Muchas gracias. Buenas tardes. Producto de las reuniones de planificación en grandes jornadas de trabajo, es importante que la población sepa las directrices que debe seguir a partir de la fecha. Y las instituciones que formamos el Sistema Nacional de Gestión de Riesgo, SINAGER, sobre el desarrollo del operativo Feriado Morazánico 2020, bajo el eslogan Bioseguridad, hagamos de la prevención una tradición. Con respecto a estas medidas, informamos lo siguiente. El país pasa por circunstancias en las que se requiere encontrar un balance entre la salud y la economía, objetivo que Honduras puede alcanzar si cada ciudadano actúa con responsabilidad y con el compromiso de aportar a esta meta con el cuidado de su propia vida. En apelo a esa responsabilidad del ciudadano, el Gobierno de la República se dispone a desarrollar el operativo Feriado Morazánico 2020 con el fin de apoyar la reactivación del sector turismo que genera en el país más de 276,000 empleos. El plan operativo que desarrollarán las 23 instituciones de CONAPREM contempla la implementación de 1.830 puntos de control diseminados en los principales sitios turísticos, con la participación de más de 37,000 miembros y voluntarios de CONAPREM. Para la movilización de las personas, el SINAGER, en apego de las discusiones de la mesa multisectorial, aprobó de manera responsable la circulación sin restricciones a nivel nacional desde las 6 a.m. del miércoles 4 de noviembre hasta las 10 p.m. del domingo 8 de noviembre. Con apoyo de elementos de Fuerzas Armadas y otros miembros de CONAPREM distribuidos en todo el país, se realizará una distribución masiva de mascarillas en sitios turísticos y principales carreteras del país a fin de reforzar el cuidado de la población. Para garantizar el cumplimiento de las medidas de bioseguridad, se realizarán inspecciones permanentes en sitios turísticos y comerciales de venta de alimentos mismos que para poder operar deberán haber acondicionado sus espacios para cumplir con áreas con suficiente ventilación natural, zonas para el lavado frecuente de manos, dispensadores de gel antibacterial,
distanciamiento de 1.5 a 2 metros y por supuesto el uso de la mascarilla permanentemente. Se recomienda a los grupos familiares no relacionarse con otros núcleos familiares y o amigos para evitar la propagación del virus. Será potestad de cada municipal del control de compra y venta de bebidas alcohólicas según corresponda. Se mantiene el cierre de bares y discotecas en la semana morazánica. Siguiendo un mandato del presidente de la República, abogado Juan Orlando Hernández, este día comenzó un desplazamiento de 100 funcionarios del gobierno para identificar necesidades en la atención de la emergencia en todos los municipios. Esto permitirá al SINAJER fortalecer los centros de salud y triajes a nivel nacional antes, durante y después del feriado morazánico, así como las atenciones hospitalarias y traslados de pacientes sospechosos o confirmados por COVID-19 u otras patologías que ameriten la atención en los centros hospitalarios. Los miembros de CONAPREN, a través de la Dirección Nacional de Viabilidad y Transporte, apostados en puntos carreteros, verificarán el cumplimiento de los límites de velocidad autorizados, que en Honduras es hasta 80 kilómetros por hora. Esto con el fin de evitar episodios trágicos como la pérdida de vidas humanas en accidentes de tránsito. En un trabajo conjunto con las alcaldías municipales y Cuerpo de Bomberos, CONAPREN hará inspección en balnearios o centros recreativos, donde deberá existir la presencia de medidas de bioseguridad, rescatistas acuáticos, así como la señalización de áreas de riesgo, y todo ello para poder operar normalmente. El lunes 9 de noviembre, las restricciones de circulación volverán a ser reguladas, tal como se ha venido haciendo durante la pandemia. SINAJER reitera la necesidad de que la población actúe con responsabilidad durante este feriado morazánico, como señal de solidaridad con los que valientemente trabajan en enfrentar la emergencia por COVID-19. Muchas gracias.